El cine es una cosa que he estado presente desde que era niño. Por ejemplo, en el colegio donde yo estudiaba en Segovia, el que daba la proyección en unos cines maravillosos que había en aquella época era yo. O sea, que te quiero decir que fíjate tú, si yo me veía películas todos los sábados y las repetían 2 o 3 veces el sábado y el domingo. Bueno, al principio ayudando porque había un cura que es el que nos enseñaba o me enseñaba a manejar estos aparatos, y al final cuando aprendí ya no iba nadie nada más que yo. Entonces el primer recuerdo mío que puedo tener es, no sé, aquí en Madrid, cuando vivía aquí en Madrid, pues haber ido a algún cine o haber visto alguna película en blanco y negro, ¿no? Siempre me acuerdo de una que se llamaba Han robado un tranvía, que era una película italiana, pero no me recuerdo si era por el cartel que pasaba todos los días por allí por el cine o era que había visto la película, pero vamos, alguna habré visto. Bueno, efectivamente, la palabra que se usaba en aquel momento era meritorio, ¿no? Bueno, empecé de meritorio de cámara, que había que hacer 3 películas, después había que hacer no sé cuántas de auxiliar, después había que hacer no sé cuántas de ayudante. Era un escalafón, digamos, que con el trabajo que ibas haciendo ibas aumentando de categoría, ¿no? Pero fue una cosa muy sencilla y muy rápida, ¿no? Acabas preuniversitario y tienes que decidir qué carrera quieres hacer o qué quieres hacer. Entonces yo quería hacer cine y vine aquí a Madrid, que entonces vivía en Segovia, y vine aquí a Madrid para hacer el tema de la escuela de cine, ¿no? Pero era un tema muy largo, la escuela no estaba en aquel momento, había grandes profesores que han sido grandísimos directores de los que han estado durante muchísimo tiempo trabajando aquí en España, pero realmente decidí al final, por una serie de circunstancias y por unos conocimientos de amigos y de conocidos, que empezaba Pedro Masó una película a rodar que se llamaba Un millón en la basura, y me llevaron de meritorio de cámara, con Juan Mariné y con Domingo Solano, Miguel Aguado. En ese equipo pues empecé a formarme como aprendiz de lo que era el oficio de las cámaras. Pues bien, era una película que no es que fuese una película complicada, la dirigía Forqué, y realmente era una película que el único problema tenía es el frío que se pasaba por las noches del mes de noviembre y diciembre en Madrid. Era una película de barrenderos y había que regar todas las calles, que era el trabajo habitual que ellos hacían para limpiarlas. Y la verdad que, salvo esa novedad dentro de la vida de un ciudadano normal y corriente, pues no sentí ninguna cosa más especial. Después no vinieron noches de lluvia ni de frío, vinieron noches de nieve, de hielos, calores a 40 grados, trabajar en el desierto, en fin. Luego viene una serie de cosas que realmente a lo mejor podían ser un impedimento para mucha gente, pero para mí era como un aliciente, ¿no? El poder trabajar en esas zonas, en esos momentos y con esas temperaturas. Llegó un momento en que en los años 80, 70 y tantos es cuando viene el mundo del vídeo. Y entonces nosotros empezamos a trabajar en el mundo del vídeo, empezamos a distribuir películas, conseguimos traer aquí a grandes compañías americanas, como eran prácticamente todas las compañías independientes que había en Estados Unidos o en América. Nosotros las distribuíamos y llegamos a tener durante muchos años la Metro-Goldwyn-Mayer, que era, digamos, en aquel momento una multinacional importante, que la distribuía, no se distribuía ella misma, sino se la distribuía un distribuidor español. Bueno, yo creo que hay un sistema de producción completamente diferente, ¿no? O sea, una película española muy normal, de las que normalmente se hacían en aquella época, pues era una cámara rifle muy sencilla, un equipo de cámara, un equipo de dirección, 2 coches de producción y un camión de cámaras, que prácticamente era todo el bagaje de la película, ¿no? Entonces, claro, con una película americana venías y tenías desde esos maravillosos desayunos que ponían, ¿eh?, hasta unas magníficas comidas. En una película española pues tenías que comer donde te pillas, en un bar, un bocadillo, lo que fuera. No, aquí no, aquí te cortaban para comer, estuvieras donde estuvieras. En fin, era un sistema completamente diferente, tanto de rodar como de mantenimiento de lo que es hacer una película. Pero bueno, eso al final se ha conseguido que ese modelo americano pues haya venido a España y hoy día esté igual o mejor que ellos. Bueno, yo creo que la visión de lo que yo hacía en ese momento, que era ayudante de cámara, era muy sencillo, porque las cámaras eran estándar y daba lo mismo rodar con una cámara americana que con una cámara española, ¿no? Prácticamente era el mismo modelo, el mismo sistema, todo, ¿no? La única ventaja que tenías es que cuando hacías una película americana, las cámaras venían de Panavision, que eran unas cámaras importantísimas y maravillosas, pero el funcionamiento era igual que cualquier cámara, ¿no? Y para nosotros la única diferencia que había era en eso, precisamente, ¿no? En la diferencia de qué tipo de cámara usabas, si era una cámara blindada, si era una cámara con sonido, sin sonido, si era, en fin, había varias cámaras de cámaras y varios modelos, ¿no? Entonces nuestra misión era conocer eso, tener bien el foco y encuadrar bien. En aquella época, toda la maquinaria que venía de Inglaterra o de Estados Unidos no tenía que ver con lo que se rodaba aquí, ¿no? Era una cosa completamente diferente. También es verdad que no tenía el encanto de hacer una película española con un equipo muy reducido, una película de 5 semanas.
pero la otra ya era la grandeza cinematográfica, ¿no? En su sitio. Pero la verdad que tuve la suerte de trabajar con grandes directores, por ejemplo, tuve la suerte de trabajar con George Cukor, tuve la suerte de trabajar con John Milius, que hizo la primera película. Una película que también hicimos con Richard Lester fue Robin and Marian, que ahora es una película de culto prácticamente en todo el mundo, ¿no? Que la aparición nuevamente en la pantalla de Audrey Hepburn. Eran grandes películas, grandes escenarios y sobre todo grandes compañeros y grandes amigos. Pues mira, Richard Lester primero es un gran director. Segundo, vino aquí a España a hacer una película que se llama Los Tres Mosqueteros, que era una película que yo creo que han conseguido tener en aquella época el mejor reparto que había en el mundo. O sea, no había nunca tanto actor ni tanta estrella junta en una película como las que tenía Richard Lester en las películas de Los Tres Mosqueteros. Después de Los Tres Mosqueteros hicimos otra película que se llamaba Cuba, con Sean Connery. Es uno de los actores más sencillos que yo he visto. Yo me acuerdo que estábamos rodando en Granada, creo que era, y teníamos que ir a Málaga. Íbamos todo el mundo, cada uno con sus coches o en los coches de producción, y de repente él iba con su mujer en una Volkswagen de estas que se abrían por todos los sitios. O sea, que te quiero decir de que no era una persona, era una persona muy sencilla, muy simple y sobre todo muy cariñosa, porque la verdad que se llevaba bien con todo el mundo. En fin, era un espectáculo ver a Richard Lester en acción dirigiendo esas películas, ¿no? Fue una relación con él durante unos años muy estrecha y tuvimos la suerte de que las películas eran unas películas maravillosas de vestuarios, de decorados. Y la verdad que era un hombre muy agradable. Yo que entonces en aquella época pues, prácticamente era ayudante de cámara, de repente estaba rodando en cualquier sitio y te decía, oye, coge una cámara. Yo me iba con él con la cámara y prácticamente eran planos que luego a lo mejor ni se ponían en la película, ¿no? Pero a él le gustaba hacerlos, por ejemplo, estar dentro de un barco y no sé, una vela, pues hacer la vela. Y la verdad que era una persona que era muy agradable. Después he tenido la ocasión de verle varias veces y la verdad que seguía siendo encantador. Hacíamos una película aquí en Madrid que se llamaba Viajes con mi tía. Una película que era dirigida George Cukor e interpretaba a Maggie Smith. Prácticamente López Vázquez tenía una serie de secuencias, pero todo era muda, no hablaba, nunca hablaba José Luis López Vázquez de la película, porque era un poco como recordar situaciones y posiciones que había tenido con la pareja, ¿no? Con su pareja. Y la verdad que el Cukor estaba encantado con este hombre, con José Luis López Vázquez, ¿no? Y fíjate que tenía un papel que era subir y bajar las escaleras del Casino de Madrid, que figura un hotel en París, y luego una habitación que era un decorado donde realmente allí veía, pero todo era mudo. Y la verdad que le debió impresionar tanto que cuando se acabó la película que rodamos, precisamente rodamos, hay una cosa curiosa que me estaba acordando ahora mismo, rodamos una semana en 10 días en Londres. Y entonces estábamos en una calle de Londres rodando esta película y entonces yo que hablaba muy mal inglés y que lo sigo hablando, pero de repente vino Cukor y me dijo, me cogió del brazo y me dijo que me quería enseñar una cosa. Y entonces me lleva a un sitio que estaba como a 2 calles y me mete en lo que era el Mercado de las Flores. Y era el primer plano de la película que él había rodado allí hace años en Londres. Y la verdad que era una historia maravillosa, ¿no? My Fair Lady. Entonces se acabó la película, cada uno nos fuimos a nuestras casas y al poco tiempo recibí una carta dándonos las gracias por haber participado en la película, en fin, todas estas cosas que se dicen, y abajo ponía una nota que decía por data, ¿no? Decía, he conseguido trabajar con el mejor actor del mundo, José Luis López Vázquez. Esa carta se la di yo a José Luis López Vázquez en el aparcamiento de Santo Domingo, aquí en Madrid. Y ni sus hijos, ni nadie ha sabido dónde ir por esa carta. En aquel momento, eran los años 70 y algo. La verdad que ni se me ocurrió hacer una fotocopia, ¿no? Para haber tenido un tema. Pues fíjate. Además, la carta iba dirigida a mí. Pero nunca se consiguió averiguar dónde estaba esa carta. Y mira que con las memorias de López Vázquez hemos hablado con sus hijos, lo han mirado por todos los sitios y era prácticamente imposible encontrarlo. No lo han encontrado. Pues hubo una cosa muy sencilla, ¿no? Que fue que con la venida del vídeo, indiscutiblemente empiezas a tomar contactos con todos los productores de todos los sitios y empiezas a ver de que también interesa meterse en el mundo de la producción, ¿no? Y empezamos a producir películas. Ha habido años que nosotros hemos hecho 5 o 6 películas. Y la verdad que ha sido una experiencia, creo que haber producido como unos 80 títulos, 80 90 títulos. Ha sido una experiencia muy importante que todavía seguimos y continuamos porque ahora hacemos un par de películas al año.
y que realmente pues es importante el conocer también la faceta de producción, ¿no? Porque muchas veces cuando eres, digamos, contratado para una película, pues siempre el productor es el hombre malo, el hombre que paga poco, que gana mucho dinero, y aquí prácticamente ahora se ve que es todo lo contrario. Cuando uno está en la otra posición se ve que es muy diferente a lo que uno piensa cuando uno está contratado. Pero bueno, la figura del productor, que en España en aquel momento estaba un poco tocada, ¿no? Porque se hacían películas que no se acababan porque faltaba dinero, en fin, pero todos esos pasos se han dado en bien de la industria, ¿no? Yo creo que la industria de cine español está muy informada, está muy bien argumentada y sobre todo pues hay grandes directores, grandes técnicos, grandes actores que tienen un reconocimiento mundial, y eso se ha hecho a base de muchos años de trabajo y de pasar muchas penurias hasta llegar a la situación actual. Yo creo que ha habido muchísimos productores y hay muchísimos productores que se arruinan con las películas y sin embargo nadie dice nada ni les da pena ni compasión, ¿no? Pero bueno, yo creo que realmente esa es una historia que siempre ha habido y habrá, pero que indiscutiblemente yo creo que ahora mismo la industria del cine está mucho mejor montada económicamente, y sobre todo yo creo que cuando se empieza una película se sabe que hay dinero para acabarla, se sabe que se puede estrenar y se sabe que se puede ver. Hay que pensar y normalmente todos pensamos. Lo que hay que acertar en lo que le gusta al público en ciertos momentos es muy diferente, porque le puede gustar al público cuando empieza el rodaje y cuando se estrena ya no le gusta al público ese tipo de película. Lo que sí que gusta a todo el mundo es una comedia que sea divertida, fresca y que te puedes ir a pasar 90 minutos o 2 horas fantásticamente bien. Bueno, se han dado muchos casos en España de cine de esto, ¿no? Por ejemplo, el último cuplé estuvo el guión en el maletero de un coche no sé cuántos años, hasta que un día de repente, ¿y qué haces esto aquí? ¿Lo lees? Y vamos a hacerlo. Y fíjate, fue yo creo que el éxito de los últimos 50 años, ¿no? Pero que la vida en el cine es así, ¿no? Lo que menos te esperas es lo que funciona y lo que te esperas que funciona, pues no, que no funciona. Pero yo creo que eso es lo bonito que tiene esto, ¿no? La incertidumbre que tienes cuando vas a estrenar. En todas las épocas el productor hacía una película, revelaba las películas, la dejaba en el laboratorio y de ahí a donde fuera ya no sabían nada ni querían saber nada, ¿no? Si era una coproducción, el negativo estaba en Italia, en Francia o donde fuera, y entonces encontrar todo eso pues ya era muy difícil. También es verdad que no tenían explotación nada más que lo que era el cine, ¿no? El 35 milímetros y pocas cosas más. Pero claro, la evolución de todo esto ha ido cambiando y resulta de que hoy día en una película, si no tienes el negativo de la película o el internegativo o una copia, es que no tienes nada, porque realmente de qué te vale tener el título de una gran película si no tienes los materiales. Ese ha sido uno de los problemas que realmente ha habido y hay, y ahora me aterra que con este sistema del disco, antes siempre ha sido como mínimo 10 latas de sonido y 10 latas de imagen, y se perdían porque no sabían dónde estaban. Tú fíjate ahora con un cartucho, que es un disco, que lo puedes dejar en cualquier sitio y se te puede olvidar o se te puede perder. Tú fíjate ahora el problema que puede haber para que la conservación de todo este producto sea buena y sobre todo esté siempre preparada para poder hacerse, ¿no? El problema era luego la segunda parte, una vez que la has comprado, que te decían dónde estaban todas las películas. No, pues esto está en todos los laboratorios. Y luego mirabas si faltaban la mitad de las películas, porque muchos eran coproducción, el negativo se había quedado en Italia, y el problema es que ahora vas a pedir un negativo de estos a Italia y o te cobran un dineral o no te lo dan, por muy coproductor que seas de la película. Entonces, claro, todo está válido para que la gente ya tenga un punto de atención, el que cuando hace una película, dónde tiene que tener material, cómo conservarlo, cómo prepararlo y cómo hacerlo. Pero en aquella época, de repente hacías una coproducción, el material o francés, y si el material se marchaba a Francia o a Italia, y ahí se quedaba, y nadie lo reclamaba, porque ya no había otro tipo de explotación. Ahora, afortunadamente, pues hay 50.000 títulos, formas de explotar las películas y la gente tiene más cuidado, pero aún así siguen estando perdidos muchísimas películas. Nosotros éramos distribuidores de vídeo y distribuíamos una película, una compañía americana que se llama American International Pictures, que no sé si os acordáis, no, tú no te acordarás. Era el Capitolio y salían el anuncio como la presentación. Era una compañía que fue de Roger Corman, que hizo como 200 películas para la compañía, sobre todas las películas de terror, ¿no? Y entonces esa compañía la distribuíamos nosotros aquí en España. Y llegamos un día a Los Ángeles a hacer un mercado de cine
y nos dicen que esa compañía que la había comprado Orion. Orion es la productora y distribuidora de Robocop, en fin, de una serie de películas importantísimas, ¿no? Y que habían comprado esa compañía. Y yo le pregunté al presidente de la compañía y le dije, ¿por qué compran ustedes este material y tal y cual? Y me dicen, estamos intentando recuperar todo el material que haya por ahí libre de productores independientes. Bueno, pues yo me vine aquí a España y de repente, pensándolo en el viaje, empecé a buscar las compañías de producción que realmente había habido en España y que podían tener este tipo de material. Y entonces, desde ese momento, que fue la primera compra que hicimos a Eduardo Manzanos en varias compañías que tenía, desde ese momento hasta ahora tenemos como 11.000 títulos comprados. Bueno, Viridiana, El Ángel Exterminador y Simón del Desierto están producidas por Alatriste, que era un productor mexicano que estaba casado con Silvia Pinal y fue el que produjo las películas realmente. Viridiana en un principio iba a ser una coproducción con España, pero al final no se hizo. Pero la película se produce, en España está prohibida durante mucho tiempo y en los años 90 y algo, en uno de los viajes que hace la actriz a España, pues me conectan a través de otro productor para ver si me interesaba comprar las tres películas. Y entonces le compré las tres películas que tenía libre todo el mundo menos México. Y entonces México se quedaba aparte y compré todo el mundo, incluido España, de las películas al productor original de la película, que era La Triste. Y nos quedaba México, que lo hemos comprado hace unos meses, que era el único país del mundo que nos quedaban. De todas las maneras, como ha habido tanta piratería y hay tanta piratería, todo este tipo de películas está pirateada por todos los sitios, ¿no? Entonces hay un señor en Francia que es un pájaro de cuenta, que dice que tiene unos derechos personales del señor Buñuel, pero como el señor Buñuel ya no vive, no existe, ni su familia ni sus hijos, pues él dice que no tiene los derechos de la película, tiene los derechos de autor, que como consecuencia él se considera dueño de los derechos de la película. Y Veridiana, ya te digo, es una película mexicana, es una película que ha producido La Triste y que realmente fue él personalmente el que nos lo vendió. Bueno, yo creo que realmente hay dos clases que son muy importantes. Que la historia del cine español no es solamente la historia del cine español, es la historia de España. Es cómo se vivía, cómo se comía, cómo se vestía, cómo se circulaba en la circulación, cómo eran las ciudades en los años 40, 50, 60 hasta el año 2000. Y todo eso, pues indiscutiblemente, para mí tiene una importancia vital, ¿no? Yo, por ejemplo, ver una película que a mí me pareció simpática y que además creo que fue un éxito cuando se estrenó, aunque yo era muy pequeño, que era Manolo Guardia Urbano, pues me gusta ver las Cibeles con Manolo, con un Guardia Urbano, todo de adoquines, en vez de asfalto, de adoquines, y ver a un señor cómo le pasaban y cómo le dejaban una cesta de Navidad como regalo de Navidad a la persona esta, ¿no? Eso se puede ver en este tipo de películas, y eso es lo que era España en aquel momento. Bueno, el cine indiscutiblemente es una escuela de aprender. Es una escuela de aprender. Yo, por ejemplo, estoy convencido de que el que haya visto todas las películas que se han hecho en Nueva York, yo estoy convencido que esa persona que nunca ha ido a Nueva York, si mañana le pones en Nueva York, se conoce la ciudad mejor que un neoyorquino que vive allí toda la vida. Y el cine te da el alcance de poder estar en un sitio sin estar y de poder conocer puntos del mundo sin estar y historias que nunca te imaginabas que podían haber sucedido o que van a suceder, que están ahí en el cine. Y eso es importantísimo para una industria y sobre todo para una cultura. Bueno, pues yo creo que es no importante, es importantísimo, ¿no? Porque ten en cuenta de que los materiales se van deteriorando, ¿no? Entonces los negativos de imagen y de sonido, que son las bases de cualquier película, si no están bien, es muy difícil luego poder verlos bien, ¿no? Hoy día la tecnología indiscutiblemente hace cosas maravillosas, ¿no? Piensa de que ahora mismo hay películas de que puedes tardar un año en restaurarlas y hay otras que tardan 7 días. O sea que la situación es lo mismo, depende del uso que haya tenido el negativo, pues está mejor, está con menos rayas, con más rayas. Pero aquí en España nunca se ha tenido la preocupación de haces una película y del negativo hacer 50 internegativos para que no hubiese problema de malgastar la base de la película, que es el negativo, ¿no? Se tiraba del negativo y claro, luego los negativos estaban como están ahora. Pero bueno, afortunadamente todo eso tiene reparación, todo eso tiene un arreglo
Y es a lo que estamos haciendo ahora nosotros. Tenemos restauradas ya montones de películas, miles de películas y más que se van a restaurar, ¿no? Hasta que lleguemos a acabar con todo el producto que nosotros tenemos como la propiedad de ello. Del otro producto, cada productor puede hacer lo que considere oportuno. Bueno, yo creo que es una cosa de memoria histórica, ¿no? Lo que pasa es que es muy bonito ver exactamente una serie de películas, o de Saura, o de Berlanga, o de Bardem, o de cualquier director de estos, que en aquella época eran muy importantes, para saber exactamente cómo era España. ¿Me entiendes? Pero al margen de eso tenías las películas musicales, tenías las películas cómicas, tenías todo. O sea, es que prácticamente era un círculo muy grande donde realmente había que tenerlo bien cuidado. No se ha tenido bien cuidado y ahora hay que restaurarlo todo, en algunas ocasiones con mucho trabajo y en otras con menos, pero hay que restaurarlo. Bueno, hay muchas películas y muchos catálogos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que tuvo una importancia fundamental fue el cine de aquí de Marisol, Joselito, Sara Montiel, Carmen Sevilla, en fin, estas actrices o actores que eran ídolos no solamente en España, sino en toda Sudamérica, donde el cine mexicano y el cine español pues tenía una relevancia importantísima en aquella época. También es verdad que era el único modo de diversión que había, pasarte una tarde en el cine, ¿no? Hoy te la pasas en casa viendo esas películas igualmente, ¿no? Pero en aquel momento todos estos actores pues eran grandes, grandes mitos de la industria, ¿no? Y fíjate, ha pasado tanto tiempo y la gente todavía sigue viendo las películas, la gente todavía en televisión sigue dando unas audiencias bestiales y la gente lo que quiere ver es ese cine restaurado, de imagen y sonido y sobre todo visto para verse igual o el mejor día que se estrenó. Cuando se hace la primera película de Pilar Miró que se llama La Petición, yo era auxiliar de cámara. Y a partir de esa película nos une una gran amistad a Pilar, a mí y a otra gente que estaba también en el equipo este, ¿no? Y es una amistad de esta que se va llevando, te ver de vez en cuando, no sé qué, no sé cuánto. Entonces llega un momento en que nosotros ya estamos produciendo y Pilar miró que estaba produciendo esa película y cuando la acaba, nada más acabarla, empieza con El perro del hortelano. El perro del hortelano se van a rodar a Portugal y a la primera semana de rodaje les falla el productor y no le falta el dinero y entonces me llama Pilar que nos hagamos cargo de la película y nos hacemos cargo de la película tres productores, para no ser solamente uno, sino para dar un poco de seriedad a los productores. Vamos, en Vicente Gómez, Cartel, que estaba entonces Pedro Pérez y yo. Entonces acabamos la película, se empieza la película y cuando se termina la película se hace el montaje. Y en el montaje Pilar es inobservable y dice que la película tiene que ser así y es así. Bueno, y la película se estrena en el Cine Paz, en Semana Santa. Y sin que lo entienda nadie, es el éxito de la temporada. Tuvieron que colocar cines en Semana Santa para que la película se pudiera ver. La película es una gran película, es una película preciosa, muy bien interpretada, muy bien dirigida, muy bien fotografiada. Tenía todo, ¿no? Y luego tenía un diálogo que aunque todos fueran versos, todo el mundo se reía, lo quería ver continuamente. Y nos hicimos cargo de la película, los tres productores que éramos yo, Vicente Gómez y Pedro Pérez. La temporada siempre de estrenos importante en España ha sido el Domingo de Resurrección, justamente en Semana Santa el domingo. Ahora ya prácticamente se estrena cuando se puede, cuando se quiere, cuando le da la gana al productor, al distribuidor o al exhibidor. Yo, cuando se llega ya a que la película se va a hacer y se va a rodar y está contratado el director, el equipo técnico y todo esto, el director es el que manda la película. Vamos, yo voy un día al rodaje y de casualidad. El director es el que es el garante de la película, es el que tiene que empezarla y terminarla. Y si la película tiene éxito, pues todo el éxito será para él. Los demás, lo único que hacemos, por lo menos en el caso concreto mío, es intentar que la financiación sea correcta, sea perfecta y que no falte de nada en la película. Un día me llama Diego Galán y Pilar Miró y quedamos a comer en el Landó, un restaurante que hay aquí en Madrid, el Landó. Entonces me dice Diego Galán que Pilar prefiere, y estaba allá adelante, que mi nombre en Veneno tus sueños vaya a competición a San Sebastián. Si estoy de acuerdo en que el perro del hortelano vaya a una sección en Zabaltegui, va a una sección que se llama Zabaltegui, que era una sección mínima inferior que no tenía prácticamente ningún recorrido ni comercial ni artístico, nada más que el estar en un festival. Entonces, la única cosa que decían es que había un pase, aparte del cine, había un pase en el velódromo. Y claro, no, nadie sabíamos qué hacer, porque ir al velódromo
con una película en verso y con un tema que no conocía prácticamente nadie, pues era complicado. Y entonces yo dije que sí, que ya si no tenía otra solución, era una cosa u otra. Mi nombre en Venga tus sueños pasó, sí, es una buena película, a mí me encanta, ¿eh? Pero pasó sin pena ni gloria en el festival. Y sin embargo, el que triunfó fue El perro del hortelano, porque era un espectáculo ver el velódromo lleno, que es impresionante, esa pantalla gigantesca que tiene el velódromo, con esos actores magníficos, Emma Suárez, Carmelo Gómez y todo esto fantásticamente bien preparados, y sobre todo la ovación que dieron a Pilar Miró cuando entró en el velódromo, que era una cosa inaudita. Yo creo que no se ha visto en San Sebastián ninguna cosa igual. Y a partir de ahí pues fue el éxito de la película, pero no solamente aquí en España, en el mundo entero, ¿eh? Alex, aparte que es amigo mío, es el mejor director de acción que yo he conocido. La Bruja de Zurramendi, la escena de la Puerta del Sol, de la carrera, es espectacular. No lo hubiera hecho mejor ningún director americano especialista en películas de acción. No lo hubiera hecho mejor ninguno de los actores que estaban, porque la verdad es que es tan bueno que la verdad no se puede decir otra cosa, que es la mejor secuencia que yo he visto de acción en mi vida. Y mira que he visto, ¿eh? Y Alex es un tío fantástico, ya te digo, como director de acción, es una persona maravillosa como director de acción y de todo lo que haga, ¿eh? Porque Alex tiene una inteligencia maravillosa, y es capaz de hacerte de cualquier historia una gran película. Alex es un gran director, es un gran director. Y además, todas las películas de Alex tiene algo. En la otra que hice con él, que estaba todo un elenco de cine español fantástico, Mi Gran Noche, me parece una película maravillosa, maravillosa, magníficamente interpretada y muy bien dirigida. Piensa que toda la película está rodada en un plato de televisión. Bueno, el contar historias yo creo que cada temporada tiene su manera de ser. Hay nuevos directores que salen y que cuentan unas historias magníficas y maravillosas y no tienen que ver nada como las contaría otro director o más antiguo o más joven que él, ¿no? Cada uno tiene cada maestrillo aquí tiene su librillo y cada uno hace las películas como quieran, pero aquí hay que tener en cuenta que hay gente que cuenta historias maravillosamente bien, desde Fernando Trueba, desde Blanc, que las han contado a Barlén, Berlán, en fin, todos los clásicos del cine español, y ahora de la gente nueva, pues hay muchísimos directores fantásticos que están premiados continuamente en cualquier festival donde van y que realmente tienen un futuro y una carrera fantástica. Bueno, a mí lo que más me gusta del cine es la comedia. Yo soy un admirador de todos los grandes directores de la comedia, La Zaga, Forqué, en fin, de todos, ¿no? No es ni reírse de lo español, sino es reírse de nuestras cosas, ¿no? Y eso para mí creo que es muy importante y sobre todo es muy divertido. Para mí, no sé, ver una buena comedia española, por ejemplo, Los Tramposos, por ejemplo, cualquier película, cualquier tipo de película de estas, a mí es lo que me encanta y es lo que he intentado hacer, ¿no? Aparte de que pues, también durante toda una trayectoria muy larga pues haces todo tipo de cine, ¿no? Pero a mí el cine histórico y la comedia son las dos cosas que más me gustan del cine en general. Yo creo que a mí la película que realmente más me ha gustado hacer es Juana la Loca. Primeramente porque la película es un espectáculo de producción, de fotografía, de dirección, de interpretación, de todo, ¿no? Yo creo que ahí Vicente Aranda sí que sacó lo mejor de él y hizo una película fantástica como tema histórico, ¿no? No, es una historia muy cara. Yo ahora intento hacer Manuscrito Carmesí de Antonio Gala, intento hacerla, pero es muy complicado montar una película donde tienes que recrear la rendición de Granada, ¿no? Y con los Reyes Católicos y con Boabdil. Y es difícil, o sea, no es difícil. Con dinero todo es posible, ¿no? Pero te quiero decir de que hay que hacerlo muy bien y hay que pensarlo muy bien, hay que tener una financiación perfecta y que no falle. En fin, hay que tenerlo muy en serio y tomárselo muy en serio para poder hacer una película de estas. Y luego la otra película que me encanta y que creo que hicimos eso fue Trece Rosas, Las Trece Rosas, de Emilio Martínez Lázaro, que es una película que es una historia que ha pasado en España. Eso no quiere decir que estés a favor de uno ni de otro, sino es la historia de lo que pasó y además nos consta que pasó así y así se hizo. Mira, cuando se hizo Yoyes, que es una gran película Yoyes, prácticamente la tuvimos que rodar a escondidas de por si acaso podía pasar alguna cosa a la gente de la película o algo. Y se rodó además en el País Vasco. Elena Taberna, que es la directora, hay que reconocerla que hizo una gran película, porque es una película que contaba la historia de Yoyes tal y como era, de acuerdo con la familia de Yoyes, de acuerdo con mucha gente de ETA, de acuerdo con la policía, de acuerdo con todo el mundo. O sea, Yoyes prácticamente es una, no digo biografía, es una historia real
que realmente ha sucedido y así es así, ¿no? Y era una historia tan impresionante, porque es una historia tan impresionante, que realmente en aquella época pues tuvo el éxito que tuvo, que fue bien, pero no fue el exitazo del mundo. Pero en aquella época sí que era difícil hacer una película sobre ETA. Y hay otra película sobre ETA que se llama Todos estamos invitados, de Manuel Gutiérrez de Aragón, que es otra película maravillosa que funcionó muy bien en el cine y que ahí está. O sea, que te quiero decir que se puede ver y no se ocultó nada, no se hizo nada, se rodó también en San Sebastián, se rodó en todas las partes estas y la verdad que la película es espléndida, ya ahí está. Bueno, La Bella Estrella es un proceso muy complicado, es un proceso muy complicado porque la película que ahora se llama La Buena Estrella se iba a llamar algo de cuando los carniceros cortan la carne y no le iba a dirigir Franco, Ricardo Franco, sino le iba a dirigir otro director. Y entonces de repente se cambia toda la historia y aparece La Buena Estrella, que no, tenía una parte que ver con la otra historia y esta parte que se hace nueva era prácticamente completamente diferente, ¿no? Entonces se consiguió hacer una película dentro de lo que había en el guión, una película muy humana, muy bonita y sobre todo con unos sentimientos increíbles que aparecen durante toda la película, ¿no? Y eso fue precisamente el gran éxito en Cannes de La Buena Estrella. Sí, le dieron el Goya por esa película. Y la pena fue que no se lo hubieran dado a Maribel Verdú, porque la verdad que Maribel estaba espléndida en esa película y yo creía que se lo iban a dar a ella. No estaba tan seguro en lo de Resines, pero en lo de ella estaba completamente seguro y no se lo dieron. Luego se lo repitieron y se lo dieron más tarde, pero en aquella película no. Yo creo que España hace justicia a sus artistas. Lo que pasa es que ahora me has hablado de un personaje como Fernando Fernán Gómez, que era un gran amigo mío, y que la única cosa que más me ha arrepentido es de no haber llegado a un feliz término del rodaje de una película que se llama Puerta del Sol, que realmente estuvimos a punto de hacerla, dirigida por él, interpretada por él, y que realmente en esos meses que tuvimos lo de relación a ver si podíamos hacer la película, porque él quería hacerla, pero los derechos del guión lo tenía otra persona y era muy complicado el recuperarlos, ver lo que es la grandeza de un personaje que era autor, director, escritor, productor, todo, era todo. Y claro, ver la grandeza de ese personaje que está muy bien reflejada y está muy bien conservada, pero yo creo que con el tiempo estará muchísimo mejor conservada y muchísimo mejor realzada. Yo la única espinita que tengo es precisamente no haber hecho La Puerta del Sol de Fernando Fernán Gómez. Pero que fue yo creo que por tiempo, ¿no? Fernando ya empezaba a estar regular y fue por tiempo. Pero tengo una cosa que era muy importante, que es que cuando estábamos haciendo una película que se llamaba Así en el cielo como en la tierra, para llegar a que Fernando Fernán Gómez trabajase en la película, en la película tenía que encarnar el personaje de Dios. Y el personaje de Dios, habíamos pensado en Víctor Garman, habíamos pensado en una serie, pero nadie había pensado en Fernando Fernán Gómez. Y un día le digo a Cuerda, digo, oyes, digo, ¿por qué no lo hace, hablamos con Fernando Fernán Gómez? Aunque tenga, digamos, un físico, pero el físico de él es un físico que impone, ¿no? Entonces no se atrevía a hablar porque no le conocía, y no se atrevía a Cuerda a hablar con Fernando Fernán Gómez. Y me acuerdo que me lo llegó un día a cenar, que apareció Emma Cohen, que apareció Fernando, cenamos ahí en el Paseo Rosales en un restaurante, y desde entonces todas las películas que ha hecho Cuerda de productor o de director siempre ha estado Fernando. Yo de la medalla de oro de la Academia estoy encantado y feliz, porque la verdad quiero agradecer otra vez más a Pepe Sacristán, a Medel Leite, y sobre todo a Pepe porque hizo una... Yo con Pepe hice una de mis primeras películas, se llamaba Venta a Alemania Pepe. Bueno, y el Millón en la basura también Pepe hacía un papelito y toda esa gente. Y desde entonces pues nunca hemos tenido una relación personal de acabamos una película y nos vemos y tal y cual, no, pero siempre que vemos una película siempre había un encuentro, ¿no? Y máxime cuando Pepe estrena con Garci la película Solos en la madrugada, que tuvo un éxito increíble en todos los sitios, pero sobre todo en Argentina. Y coincidimos en Argentina, yo no sé qué fui a hacer, pero él estaba allí representado, se quedó una temporada a vivir y la verdad que ves la gran altura cinematográfica y teatral de Pepe Sacristán. Por eso le quiero agradecer que hiciera la presentación, que se lo agradeceré eternamente.
Bueno, yo creo que tienen mucho en común el fútbol, tienen las estrellas, tienen los directores, tienen, en fin, tienen una serie de puntos que prácticamente son muy parecidos, ¿no? La única diferencia que yo encuentro entre el mundo del cine y el mundo del fútbol o del deporte es que en el cine te examinas un viernes y el sábado o el domingo ya sabes si has aprobado o has suspendido. Y en el fútbol te examinas todos los sábados durante todo el año. O sea que fíjate si tienes tiempo de recuperarte, ¿no? Y en el cine no, en el cine o te recuperas el viernes o ya no te recuperas.